Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día de hoy, lunes 2 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, como dice allá en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo aprendamos el temor a Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. Que ustedes y yo, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda distracción, toda tiniebla de confusión, toda indiferencia, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, guiados por ella, perseveremos, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al 11. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en cama paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: Yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: ven, vete, y va; a otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: Os aseguro que en Jerusalén no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice la Sagrada Escritura en San Lucas capítulo 8, versículo 11, que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que tengamos fe en el Señor, a que pidamos con fe, a que nuestra fe cada día
crezca, que nuestra fe se fortalezca. Ahora, ¿cómo? Bueno, primeramente, ¿qué es fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos va a decir qué es la fe. Es importante que ustedes y yo sepamos qué es fe para poder así nosotros fortalecer nuestra fe, porque si no sabemos qué es fe, entonces no sabemos qué fortalecer o cómo fortalecer. Muy bien, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Otra vez, ¿qué es la fe? La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. La fe es la garantía de qué? De lo que se espera, es la prueba de lo que no se ve. Esa es la fe. Por eso es importante que ustedes y yo luchemos cada día por fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe sea más fuerte. Ahora, ¿cómo es que fortalecemos, que ustedes y yo podemos fortalecer nuestra fe? Escuchen, Romanos capítulo 10, versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Por la palabra de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Decía Jesús en San Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mi palabra, pidan, y lo vamos a leer, San Juan capítulo 15, vamos a leer el versículo 7. Lo que el Señor Jesucristo nos promete cuando ustedes y yo pedimos con fe, cuando ustedes y yo pedimos con confianza, sin dudar en nuestro corazón. Cuando ustedes y yo pedimos, el Señor nos va a conceder. San Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. ¿Recuerdan lo que decía Romanos 10:17? La fe viene a través de la predicación de la palabra de Cristo. Por eso dice Jesús en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si la palabra de Jesús permanece en nosotros, nuestra fe va a ser fuerte. Va a ser una fe firme, inquebrantable. Pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Cuando ustedes y yo pedimos con fe, entonces ustedes y yo lo conseguiremos, aquello que pedimos. En el Evangelio del día de hoy dice, al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en cama paralítico, con terribles sufrimientos. Entonces aquí vemos al centurión que viene a quién, a Jesucristo, a pedirle por su criado, a interceder por él, a rogar por él. Por eso dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que es necesario que hagamos peticiones, plegarias, oraciones los unos por los otros. Es importante. Entonces aquí vemos cómo el centurión ruega por su criado. Ahí vemos cómo él intercede por él. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo los hombres de Dios interceden por su pueblo, por sus hermanos, eh, por sus familiares. Por ejemplo, allá en Números capítulo 12, Moisés intercede por María y por Aarón, que habían renegado contra Moisés, y Moisés intercede, ruega a Dios por ellos, y Dios escucha su oración. Y también vemos aquí cómo el centurión viene a rogar por el criado de él para que Jesús lo sane, a interceder por él. Por eso es muy importante, nosotros en la Iglesia Católica tenemos a los santos que interceden por cada uno de nosotros. Ellos interceden a Dios por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda aquello que necesitamos, como dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, y Dios nos concede según su santa voluntad. Por ejemplo, allí en Apocalipsis capítulo 5,
versículo 8, dice que los santos, ellos reciben, ellos interceden por cada uno de nosotros, que hay unas copas de oro en el cielo que están llenas de perfume, y que ese perfume es las oraciones de los santos. Y Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios que esas oraciones de los santos que están en las copas de oro son tomadas por el ángel que está en la presencia de Dios y le ofrece con incienso a Dios, y las oraciones de los santos suben hasta donde está el trono de Dios. Entonces, por eso tenemos nosotros a los santos que interceden, que ayudan a rogar a Dios por nuestras necesidades. Muy importante esto entender. Entonces vemos como aquí el centurión, él intercede, él ruega a Jesús. ¿Por quién? Por su criado que está enfermo con dolores terribles. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta con que digas de palabra y mi criado quedará sano. ¿Ven la fe de este centurión? No soy, como decimos en la misa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará. ¿Para qué? Para sanarme. Dice, tan solo de palabra y mi criado sanará. Es la fe que él tiene en el Señor. Una fe inquebrantable, una fe inamovible, una fe firme. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. El Señor dice: en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. ¿Cómo era la fe de este centurión? Era una fe grande. ¿Cómo es la fe de ustedes y de mí? Muchas de las veces es una fe pequeña, porque dudamos, porque solamente pedimos de boca: Señor, ayúdame con esto, pero no creemos, no confiamos muchas de las veces, y nosotros dudamos. Por eso tenemos que pedirle todos los días al Señor que nos ayude a que aumente nuestra fe. En el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, vamos a leer el versículo 23, cuando este hombre le pide al Señor lo que ustedes y yo tenemos que pedirle todos los días: que aumente nuestra poca fe. Vamos a ver San Marcos capítulo 9. Vamos a ver el versículo 23. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. Miren la palabra del Señor. Porque aquel hombre le había dicho: Señor, si puedes, ayúdame. Y dice el Señor: ¿qué es eso de que si puedes? Todo es posible para el que cree. Repitan conmigo: todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y el versículo 24, San Marcos 9, 24 dice: al instante gritó el padre del muchacho. Era un papá que tenía a su muchacho epiléptico. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Así tenemos que nosotros pedirle al Señor todos los días: Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y la promesa del Señor, cuando ustedes y yo pedimos con fe, escuchen cómo dice en San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra de Dios: por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed
con fe. Creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. Por eso dice, todo cuanto pidáis en la oración, creed, ten la certeza, la seguridad que lo habéis, que ya lo has recibido y lo obtendréis. San Marcos 11:24 dice, por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Muy importante, porque Dios escucha a los de corazón limpio. Por eso cuando ustedes y yo estamos enojados con alguien, primero tenemos que reconciliarnos con esa persona para pedirle perdón a Dios. Recuerdan allá en Mateo 5:23, dice la palabra de Dios, antes de presentar tu ofrenda, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, o sea que si hemos ofendido a alguien, porque a veces solo nos damos cuenta quiénes nos han ofendido a nosotros. Dice la palabra de Dios, si alguien tiene algo contra ti, si hemos ofendido a alguien, ve, reconcíliate con esa persona y luego vienes y presentas tu ofrenda. Aquí en Marcos 11:25 dice, y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Entonces, cuando oremos tenemos que primero perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos a quienes le guardamos rencores, ponerlos en las manos del Señor y no tener rencor o odio en nuestro corazón hacia nuestros hermanos, para que el Señor nos escuche cuando nosotros le pedimos. Escuchen como dice Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 del versículo, Santiago capítulo 1 versículo 6. Dice, pero que la pida con fe, sin vacilar, o sea, sin dudar. Tenemos que pedir con fe. Pedir con fe es sin vacilar o sin dudar, porque el que vacila es semejante al oleaje, el que duda es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Y el versículo 7, Santiago 1:7 dice, que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Cuando somos nosotros inconstantes en los caminos del Señor, irresolutos, entonces dice que no piense recibir nada del Señor. Cuando ustedes y yo somos así, cuando ustedes y yo no obramos la verdad, cuando ustedes y yo no obramos la justicia. Vamos a leer Mateo capítulo 21 del versículo, vamos a leer del versículo 21 al 22. Jesús les respondió, yo os aseguro que si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Dice Mateo 21:22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Todo cuanto pidáis en la oración, lo recibiréis. Por eso tenemos que pedir nosotros con fe, porque el Señor tiene poder para cumplir con lo que Él dice, para cumplir con lo que Él promete. El Señor nunca nos defrauda. Escuchen como dice Romanos capítulo 4, del versículo, vamos a leer del versículo 20 al 21. Romanos capítulo 4, del versículo 20 al 21. Por eso, por el contrario, ante la promesa divina, no se dio a la duda con incredulidad. Está hablando de Abraham.
Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la... Por eso, por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Dios tiene poder para cumplir lo que Él promete. Hoy nos pide el Señor que lo que nosotros pidamos, pidamos con fe. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy, en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Porque este era un hombre pagano, y el Señor vino no solamente por los judíos, sino también por los paganos y por todos, porque esa es la voluntad del Señor. El plan de Dios es que todos nos salvemos, que todos lleguen a la salvación. En el libro del profeta Isaías, capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos dice la palabra de Dios: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé se afianzará en la cima de los montes, se alzará por encima de las colinas, confluirán a él todas las naciones, acudirán pueblos numerosos, dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Entonces la voluntad de Dios, la palabra de Dios, es que todos lleguemos a la salvación. El Señor hoy nos invita a tener fe en Él, a confiar en Él, a seguir sus caminos, a que entendamos, como dice en Juan 15:5, que sin el Señor, ustedes y yo no podemos hacer nada. A que entendamos, a que nuestra fe se fortalece a través de la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17, a que entendamos que el Señor es el único que nunca falla. Por eso cuando hablamos con Él en nuestra oración, cuando le pedimos, nunca debemos de dudar, sino pedirle al Señor, como decía aquel hombre en Marcos 9:24, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. En Marcos 9:23 dice el Señor: todo es posible para el que cree. Bendito sea Dios. Dice el Señor en Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Pidámosle al Señor, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra del Señor habita en cada uno de nosotros con toda su riqueza, para que nosotros podamos conocerle más al Señor, amarle más al Señor, confiar más en el Señor, para que cuando pidamos, el Señor nos conceda los deseos sinceros de nuestro corazón, según como sea su santa voluntad, porque el Señor nos da lo que nos conviene, lo que es según su santa voluntad. Dice en la primera carta de San Juan, capítulo 4, en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Una cosa tenemos que siempre tener seguro, que el Señor, dice en Efesios 3:20, el Señor siempre tiene mejores cosas que Él darnos que nosotros pedirle a Él. Dice en Isaías capítulo 55 del versículo 7 al 9 que los pensamientos del Señor son una distancia como de la tierra al cielo comparados con nuestros pensamientos. Por eso siempre busquemos de Él, siempre pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, para que cuando pidamos nosotros pidamos sin dudar y recibamos del Señor aquello que pedimos según sea su santa voluntad. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja a todos. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día. Denle me gusta, denle compartir, denle suscribir para que las semillas del reino de los cielos
llegue a más personas. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.